El versus que voy a realizar en esta ocasión es de protagonistas femeninas, un tema del que he hablado de forma individual y también a través de reseñas y destripando. Y me parece que es un tema importante porque en un mundo en el que en la actualidad el protagonismo social de las mujeres está intentando tomar la relevancia que debería tener desde siempre, es importante que existan personajes femeninos que sean diversos y representativos, y me parece bastante grave que eso en realidad no suceda de esa forma. Así que voy a hacer un versus entre dos protagonistas femeninas que se pueden considerar fuertes, aunque este concepto básicamente no dice mucho, y una de ellas es Katniss de la trilogía de los Juegos del Hambre, convertida tristemente en una tetralogía de películas, y en el otro lado voy a tener a Axlin de la trilogía de Guardianes de la Ciudadela de Laura Gallego. Ahora, para hacer este versus, lo primero es comenzar a apreciar determinados aspectos de los personajes para poder comentarlo y tener un punto exacto a través del cual poder referirme. El primero de ellos sería su carácter, las partes que lo componen, y aquí tengo que decir que Katniss no se caracteriza precisamente por ser inteligente, y me parece curioso porque el libro comienza hablándonos de que ella es una cazadora, caza con arco. De hecho eso se convirtió en todo el símbolo, y tengo la impresión de que en muchas partes del mundo habían chicas queriendo aprender tiro con arco gracias a esta novela, aunque Juana de Arco se tiene que estar revolcando en su tumba. Pero en fin, el punto es que se dice de manera específica, si la memoria no me falla, puede que incluso sea la primera escena del libro, en donde Katniss se entiende y se muestra, por el amor de Jesucristo crucificado, que entra a cazar del otro lado de la cerca y caza con arco y caza animales de forma sigilosa para esconderse de los drones y poder alimentar a su familia. La cacería, específicamente la cacería con arco, y sobre todo en un mundo donde te están vigilando con drones y puedes terminar muerto por romper las reglas, exige estrategia, paciencia, silencio y sigilo. Y es bastante curioso que ella sea tan destacada como cazadora y no tenga ninguno de estos elementos de carácter en su personalidad, porque durante todos los tres libros lo que está haciendo constantemente es arrojarse de cabeza contra todo lo que se le cruza en el camino. También me toca ser sincero en esta parte y decir que Katniss no me cae propiamente tal mal, aunque por el otro lado tengo que decir que es el típico personaje que me cansa y me dan ganas de zarandearla, porque muchas de las cosas que ocurren en la historia son literalmente su culpa, y ella no parece tener realmente percepción de esto, pero ya mencioné antes que no es realmente muy inteligente, así que supongo que no me debería sorprender. A lo largo de los tres libros, Katniss tiene el objetivo de sobrevivir, que es lo que en general están haciendo todos los personajes, y su capacidad intelectual no destaca demasiado porque se está arrojando los golpes contra gente, disparando flechas contra bombas, tratando de destruir el Capitolio con una jeringa y cosas por el estilo. En la otra mano tenemos a Axlin, que podría haber sido presentada por cualquier otro tipo de autor como la lisiada que necesita ayuda a ser protegida y defendida por un príncipe guapísimo y de ojos azules, pero no. Ella tiene una dificultad para moverse por lo que le ocurrió en la pierna. Tengo entendido que esto sucede durante el primer libro, pero aún al momento de publicar este video todavía no me compré el primer libro, así que lo que tengo que hacer es referirme a eso de forma un poco nebulosa. Pero independiente de si eso ya era así desde el primer libro o es desde el segundo, el punto es que ella no es una damisela en apuros. Es una chica inteligente, estudiosa, que lee, y no estoy diciendo esto de forma sarcástica como en las novelas juveniles románticas, sino que efectivamente lee, construye el bestiario que le da el nombre al primer libro, y a lo largo del segundo y el tercero sus conocimientos son relevantes para la trama. Es una chica que no tiene poderes, por lo tanto, en el momento en que aparece algún monstruo, tiene que ser defendida por alguien más como cualquier ser humano. Sin embargo, no se queda quieta, se defiende, sabe manejar la ballesta, y eso hace que sea un personaje con matices, porque
al mismo tiempo que la ves asustada a través de algo, está pensando qué puede hacer o cómo reaccionar, y eso es algo que se valora. Es un personaje analítico que sabe lo que está pasando, toma notas y trata de desentrañar todos los misterios con los que se va cruzando a lo largo de la historia. Hay algo en donde las dos protagonistas tienen un cierto parecido en que ambas son tercas, aunque de formas distintas. Katniss es terca tipo el toro que se va a arrojar de cabeza contra algo, ya lo mencioné hace un momento atrás, pero quería repetirlo. Mientras que la terquedad de Aisling tiene que ver con un ímpetu de no detenerse ante algo porque cree que es justo o porque quiere desentrañar el misterio, lo que la lleva a meterse en problemas. En el caso de Katniss, dan más ganas de golpearla porque ella provoca varias cosas que son innecesarias para la historia, pero terminan sucediendo porque ella se lanzó de cabeza a golpear a alguien, no se pudo quedar callada, etc. Por el lado de Aisling, puedo decir que esta terquedad tiende a provocarle problemas, y sobre todo en el tercer libro, donde los personajes constantemente están yendo de un punto a otro y no son capaces de esperar 5 minutos literalmente para encontrarse con el otro personaje. Pero ella tiene en su beneficio que esa terquedad no solamente está delimitada por la acción básica de golpear cosas, sino por esta ansia poco controlada de hacer lo que debe. En personalidad y carácter, puedo decir sin temor a equivocarme que Aisling es un personaje mucho más entretenido y que tiene más planos que se puede ver desde distintos tipos de ángulos en comparación con Katniss. Lo triste es que el siguiente elemento es lo que determina las acciones de los personajes, y a pesar de que hay un elemento en común, la forma en que esto avanza en las dos trilogías es completamente distinta. Y básicamente es lo que me va a hacer decidirme por Aisling en lugar de por Katniss, y es el chico de la historia. Tengo que decir que al principio de los Juegos del Hambre estaba bastante a gusto con el personaje de Katniss, porque es una chica heroica que se sacrifica primero para mantener a su madre, que sufre una terrible depresión, y a su pequeña hermana, y luego elige inmolarse para que la hermana no tenga que ir a los Juegos del Hambre. Eso es algo que me parece bien, es un buen planteamiento, habla de un personaje que ha sufrido mucho, que lo ha pasado mal en la vida, pero ha tomado la decisión de luchar contra eso con las herramientas que tiene, que es básicamente lo que muchas personas hemos tenido que hacer en nuestra vida. Y a medida que la historia va avanzando, uno esperaría que esa característica heroica y esa capacidad de ponerse en el lugar del otro y al mismo tiempo luchar por aquellos a los que quiere, la llevaría a buen puerto, pero no. Lo que termina ocurriendo es que en su trayecto se cruza Peeta, que es el peor protagonista que he visto en muchos años y que es un lastre para ella y para la historia, porque sinceramente Peeta es un imán para los problemas, y como Katniss ya es un imán para los problemas, juntos hacen que las cosas sean aún peores. Y es paradójico porque la historia comienza con Katniss sacrificándose para proteger a su hermana y evitar que su hermana sufra un trágico destino en los Juegos del Hambre, pero a partir del momento en que Peeta se mete en la historia, básicamente todo se convierte en estar detrás del hombre del que se enamoró. Y esa forma de llevar adelante su vida es un poco triste porque en el final del primer libro, todavía no voy a ir a los otros dos, Katniss está dispuesta a suicidarse. Es decir, ¿qué pasó con lo de al principio del libro cuando estaba diciendo voy a sacrificarme para que mi hermana no tenga que hacerlo? En los Juegos del Hambre el juego en sí no dura demasiado, entonces uno puede asumir que la mamá y la hermana pueden arreglárselas mientras tanto, pero si a ella la matan, o en el caso del final del libro se suicida, ¿qué es lo que se supone que va a pasar? Ella no piensa, oh bueno, vine aquí para que mi hermana y mi mamá, para que mi mamá y mi hermana no tengan que sufrir y mi hermana en particular no tenga que exponerse, y si me muero, ¿qué va a pasar? Mágicamente la mamá y la hermana van a estar bien. Es bastante poco consecuente con sus propias acciones,
pero la cosa se pone muchísimo peor a partir del segundo y sobre todo en el tercer libro. En el tercer libro literalmente pasa prácticamente, no sé, la mitad de la historia metida en un hueco llorando por Pita, por el amor de cualquiera de las estrellas que hay en el cielo. Y como si eso no fuera suficiente, Katniss es sumamente egoísta porque a medida que su amor por Pita aumenta y está dispuesta a hacer cualquier estupidez por él, está real y totalmente dispuesta a sacrificar lo que se le cruce en el camino con tal de salvarlo. Cuando en el Capitolio ya lo tienen en su poder, ella pone como condición ir a salvarlo, es decir, al momento de ir hacia el Capitolio, ella no está pensando en luchar por la libertad, ni en el futuro de su mamá, ni en que la hermana no sufra, está letra por letra dedicada a salvar al hombre. Y es como, tú no te das cuenta lo que está pasando alrededor tuyo, no estás entendiendo que este tipo, sí, ok, te ama, etcétera, se sacrificaron juntos, pero literalmente estás haciendo que maten a tus compañeros de misión, que no tienen la culpa de tus calenturas con ese tipo, y lo estás haciendo solamente por él. Ahora, tengo que decir que el tercer libro me parece el peor de los tres, pero hay una cosa que hace muy bien que es el final. Y para quien no haya visto la historia en el libro y solo tenga la adaptación cinematográfica, va a tener una pésima idea de esa parte en particular, porque a diferencia, en el libro la historia es trágica al final. Es decir, se cumple esta cruel paradoja en que todo comenzó con Candice tratando de proteger a la hermana y durante la historia eligió ir detrás del tipo y se quedó con el tipo y perdió a la hermana, pero este final no es como en la película, en donde ella está con la guagua en brazos, maquillada perfecta, un filtro luminoso cálido y prácticamente sonando la música del final de una telenovela mexicana. No, en este caso no es así. En el caso del libro se da a entender con toda claridad que ellos se quedaron juntos porque es lo que quedó y porque ambos realmente ya no tienen nada más, no tienen a dónde ir, no tienen familia, no les queda nada. El mundo a su alrededor siguió adelante y se está reconstruyendo probablemente con los mismos defectos y traiciones de antes. A ellos ya no les queda nada y quedarse viviendo juntos en ese lugar es lo único que los mantiene en pie. Eh, y en el caso del libro dije, bien, es una especie de karma que a pesar de que Katniss se busca muchos problemas y yo estaba tratando de no golpear el libro cuando la veía ir de cabeza una y otra vez detrás del hombre, de todas maneras ella no se merece ese final tan trágico en donde pierde a la hermana y en donde su historia se resuelve quedándose con el tipo, pero eso no es ningún premio para ninguno de los dos. Ahora, que este karma me parezca injusto no quiere decir que en parte ella se lo haya buscado. Es de esas situaciones en la vida en donde te quedas pensando, ¿qué habría pasado si tal vez en el primer libro hubiera tomado la decisión de matar a Pita? Al final todo el mundo habría dicho que es una desgraciada, pero probablemente ella habría sobrevivido junto con la hermana porque no habría sucedido todo lo de después. Pero incluso si eso no hubiera sucedido de esa manera, hay algo que me llama mucho la atención y es que la capacidad de estrategia, sigilo y mantener los sentidos abiertos, que es algo que se supone que tiene por el hecho de ser una cazadora como mencioné al principio, es algo que no aplicó por estar pendiente del tipo, porque cualquiera se habría dado cuenta que Coin era mala igual que el viejo. Y el punto es que Katniss, por no estar pensando en eso ni estar desconfiando de los demás en esa parte, porque lo único que le interesa es el tipo, se podría decir que su karma no es que maten a la hermana, sino quedar de frente a una persona que va a causarle todo tipo de desgracias y no ser capaz de hacer nada al respecto porque no está pensando en eso. Ahora, no es que en el aspecto romántico y de desarrollo Aisling lo haga mucho mejor, pero hay una diferencia fundamental y es que Aisling está prácticamente sola, es decir, no hay una familia, no hay una pequeña hermana que dependa de ella. Aisling es una mujer sola, independiente, que puede hacer las cosas por su cuenta.
Y a lo largo del segundo libro, como dije antes, aún no he leído el primero, prometo que lo voy a leer. Ocurre que ella sabe que está preocupada por Zane porque tiene la impresión de que está ocurriendo algo raro con él, que es lo que le da el nombre al libro. Pero en esta parte hay un punto de inflexión en donde yo como lector quería decirles, por favor, búsquense un cuarto. No importa si no tiene cama, tengan sexo desenfrenado por todo lo que se han estado conteniendo y quédense juntos para que dejen de joder la historia, porque era evidente que se iban a quedar juntos y que cualquiera de los dos iba a partir a buscar al otro a través del mundo entero con el objetivo de liberarse y poder estar juntos otra vez. Eso no lo critico en general porque Axelin, cuando decide partir en viaje, ella no se lleva a nadie obligado, no le pone a nadie condiciones y no hay un país ni una guerra que dependa de ella. Ella, en realidad, a pesar de que es la coprotagonista del segundo libro y también es un personaje muy importante en el tercero, en realidad ella, dentro del esquema que hay en la Ciudadela y el resto de los personajes, ella casi no es nadie, es una persona común que tiene cierta cantidad de conocimientos y hay personas que recurren a ella, pero escapa del concepto que ocurre muchísimo en novelas juveniles en donde la protagonista, comillas, es normal, cierro comillas, pero todo el mundo termina recurriendo a ella y siempre tiene la respuesta, la solución, todos la aman. Aquí no, aquí Axelin es una persona común y entonces tú te preguntas, si estás en el fin del mundo y todo se está destruyendo y hay monstruos cada vez más poderosos, ¿por qué no ir a tratar de salvar a esa persona que amas? No es como que tengas mucho más que perder. Entonces ocurre que sí me molesta que Axelin decida tirar todo por la borda y lo que está haciendo en la biblioteca para ir a salvar a su amado, pero al mismo tiempo lo entiendo porque cuando estás en una situación en donde tienes muy pocas redes a tu alrededor y la cantidad de personas que te importan es reducida, toda tu atención se dirige a ellas y a diferencia de lo que hizo Katniss en el otro libro, en este caso Axelin está volcando su atención en aquellas personas que le importan, que son menos, concretamente Zane. Ella lo ama con sinceridad, está dispuesta a luchar por él, pero no a luchar por su amor porque él no la ame, sino que está dispuesta a luchar para salvarlo porque siente que él la necesita, lo cual es cierto porque sucede más adelante a la mitad del tercer libro, si no me falla la memoria. Así que sí, hay una situación en donde también se establece un paralelismo entre los dos libros porque es una historia apocalíptica, futurista, en donde hay muy pocas esperanzas de que la sociedad se salve, mientras que en el caso de El secreto de Zane y la trilogía completa de los Guardianes de la Ciudadela, las cosas no dependen de Axelin. En los Juegos del Hambre, muchas cosas sí dependen de Katniss. Y eso es lo que hace que mi percepción de la relación amorosa sea distinta, no porque esté siendo hipócrita y queriendo beneficiar a Axelin, sino porque, como dije hace un momento, cuando no tienes esa gran responsabilidad sobre tus hombros, puedes darte el lujo de decir, bien, lo que tengo en mi vida es esto, lo que puedo lograr es esto, pero hay alguien a quien amo y no quiero perder a esa persona. Al menos en este fin de mundo, mientras en cualquier momento me puedo comer un monstruo, tomo la decisión de ir por él. Y en efecto ella llega prácticamente al final del mundo y consigue salvarlo, finalmente se quedan juntos y entiendo que es un final feliz para ellos como pareja porque lograron quedarse juntos y en resumen ninguno de los dos murió a lo largo de todas las aventuras que vivieron, pero en lo concreto para el resto de la historia lo que ellos hicieron no tiene una relevancia absoluta, no es que dispararon una flecha y terminaron con el gobierno, sino que todavía hay mucho que hacer. Y en esta parte me siento conforme con lo que ocurre con los personajes porque digo, estoy de acuerdo, me parece bien. En resumen, para no enredarme más, podría decir que la relación romántica entre Zane y Axelin es lo que menos me importa del tercer libro, a pesar de que en efecto prácticamente ellos terminan la historia, porque Laura Gallego tuvo la precaución de contar una historia en donde el universo en general es muy rico y muy complejo, por lo tanto
si no me interesa lo que está pasando con ellos, porque sabía desde el libro anterior que se iban a quedar juntos en la vida o en la muerte, no importa, porque tengo el resto de universo alrededor para mirar y para entretenerme con lo que ha sucedido. En ese sentido también es importante cuando una historia se centra demasiado en la protagonista, que es la parte en donde falla los Juegos del Hambre, porque como depende absoluto de Katniss para poder subsistir, todos sus errores y todas sus acciones se magnifican. No es que al final del tercer libro de Los Guardianes de la Ciudadela todo corra como miel sobre hojuelas, porque el libro de cierta manera se le va un poco de las manos a Laura. Sin embargo, esta historia tiene la particularidad de que es una historia grande donde nosotros estamos viendo en concreto a un grupo de personajes que no son los principales, tomando el punto de vista de la ciudadela, y eso permite una cierta libertad y que ellos puedan tomar decisiones en donde no están cargando con todo el mundo sobre sus hombros. En este aspecto el versus lo gana por completo a Axlin, aunque en el aspecto de romance ambas tienen fallas y también ambas tienen el concepto de ser la terca que no logra entender ciertas cosas, y casi se me olvidaba decir que Axlin, a pesar de lo inteligente que es, tiene la capacidad perceptiva de una piedra cuando se trata de sentimientos. Pero bien dicen, nadie es perfecto. Y esa multitud de capas, como un helado napolitano que tienen los personajes, es lo que las hacen más entretenidas y más posible que uno se identifique con ellas, independiente de que te corresponda el género o no. Hay aspectos en los que me identifico con Katniss, como el hecho de al principio sacrificarse por alguien a quien quieres para que esa persona no sufra, pero por otro también hay un componente de madurez en que cuando llegas a cierta edad te das cuenta que esa táctica de ir arrojándote de cabeza contra todo no tiene ningún sentido y solo te expone a ti y a las personas por las que se supone que te estás sacrificando. Y por otra parte, en el caso de Axlin, me siento gratamente identificado con su perspicacia en el aspecto científico y con su capacidad de luchar por aquello en lo que quiere, y de cierta manera un poco identificado también con su baja percepción en cuanto a lo sentimental.